Todos los aceites de la marca Shell utilizan aceite base GTL. ¿Se sigue utilizando alto porcentaje de aceite base GTL a la hora de formular un modelo nuevo de la marca? ¿El aceite base GTL es el aceite base ideal? ¿El mix de bases es la formulación correcta para aplicaciones donde se pueden dar casos de dilución de combustible y hollín? Bien, ponte cómodo que en este vídeo vamos a ver el análisis de aceite virgen del modelo de la marca Shell, en concreto Hybrid 0W20. Ese modelo Shell Helix Hybrid 0W20 está especificado de que cumple las especificaciones de API SP y de ILSAC GF6A. Bien, como siempre, voy a empezar por, digamos, la página oficial de API. En esta página oficial de API, este modelo de aceite no consta. Por lo tanto, este modelo Shell Helix Hybrid 0W20 no tiene certificado oficial de API. Independientemente de que tenga o no certificado oficial de API, vamos a seguir analizando este modelo de aceite que, sin lugar a duda, Shell es un gran fabricante y merece un respeto de confianza. Entonces, en la ficha técnica destaca bastante, digamos, lo que es la viscosidad a 40 y la viscosidad a 100 grados. Esto es más bien típico de un aceite 5W20. Poco aceite 0W20 hay con estas viscosidades. El índice de viscosidad 164 también nos está delatando de que aquí probablemente se trata de un aceite base fuerte. También se puede destacar, digamos, el punto de inflamación de 243 grados, que por norma general suele estar un pelín más bajo en ese tipo de aceite. En ese caso, probablemente tenemos un aceite bastante fuerte. Por desgracia, este modelo de aceite no lo he podido comprar, pero más adelante sí lo voy a tratar de conseguir y voy a realizar yo mismo las pruebas de viscosidad típicas a 26 grados, a 40 y a 100 grados. De esta manera quiero sacar yo el índice de viscosidad en base al lote que yo he comprado y también la prueba de viscosidad a 26 grados para poder comparar con el resto de aceite 0W20. Bien, a continuación pasamos a ver lo que es la ficha de seguridad de este modelo de aceite. Existen varias fichas de seguridad y yo voy a poner la última. Lo que respecta al aceite base utilizado, tanto en una como en otra, todas las que yo he visto, está presente la misma declaración. Entre 0 y 90% de un aceite base que no está declarado. Aquí no tenemos ningún tipo de declaración de que se está utilizando aceite base GTL. Repito, no está declarado el aceite base GTL. Tenemos un listado con un de número CAS donde el fabricante nos está indicando de que podría haber utilizado literalmente cualquier cosa. De alguna manera, esa ficha de seguridad no nos está mostrando absolutamente nada. Curiosamente, lo que ya sabemos y ya he informado en numerosas ocasiones, digamos, pongo en pantalla de que el fabricante nos está mencionando de que está utilizando aceite base mineral para diluyente del aditivo. Es decir, lo que sabemos de que todos los fabricantes, cuando están fabricando el paquete de aditivo, ese paquete de aditivo va exclusivamente en aceite base mineral y no es negociación, no es algo opcional. Todos los paquetes van en aceite base mineral. Y ahí tenemos entre un 10 y un 15% fácilmente de aceite base mineral. Ahora bien, más de uno se puede preguntar de cómo es posible entonces de que un fabricante nos está declarando 100% uso de aceite sintético. Pues básicamente porque el paquete de aditivos no cuenta. Ese paquete de aditivos va aparte, pero ahí indudablemente hay uso de aceite base mineral. Y por lo tanto, ningún aceite en el mercado es 100% sintético. Bien, antes de continuar con el análisis de aceite virgen, quiero matizar varias cosas. Voy a poner en pantalla el modelo de aceite de la marca Shell 0W20 ASL.
es un aceite, digamos, que cumple con la norma ASEA-T5 y sobre todo una norma de, digamos, de un fabricante en concreto, Volvo. Este aceite en ficha de seguridad está declarando entre un 70 y un 90% de aceite base GTL. Continúo. El modelo de aceite de la marca AVL, que es un aceite con ASEA C5, que también está, digamos, exclusivamente diseñado para el grupo BAC, con normas 508-509. Este aceite en ficha de seguridad está declarando entre un 80 y un 90% de aceite base GTL. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, digamos, un ejemplo claro, no, clarísimo, de que cuando el fabricante ha utilizado aceite base GTL exclusivamente, no lo esconde, lo está declarando. ¿Por qué? No hay que esconder nada, básicamente porque está utilizando una materia prima que se entiende que es lo mejor de lo mejor y por lo tanto no hay que esconder esto. Para ello, eso es en favor y por lo tanto consta en ficha técnica. De la misma manera, cuando un fabricante ha utilizado gran cantidad de aceite base PAO, también no lo esconde porque se entiende que es lo mejor de lo mejor y esto vende. Por lo tanto, se está declarando. Básicamente porque esto está jugando a su favor. Ahora bien, con ese modelo Hybrid no se está declarando GTL. No se está declarando alto porcentaje de uso de base GTL porque no lo es. Y de alguna manera es bastante obvio. Ahora a continuación vamos a ver el análisis virgen y vamos a ver otros datos que nos pueden dar pistas de que este aceite no es aceite base exclusivamente GTL. Al final del vídeo voy a dar un resumen y voy a explicar por qué pienso de que no es exclusivamente aceite base GTL y cuál es la razón de que el fabricante no ha optado exclusivamente por aceite base GTL. Este vídeo va a ir, digamos, enfocado a responder a varios usuarios que me han hecho la pregunta si el aceite base GTL es lo mejor y es la base más apropiada para ser utilizada a la hora de formular un aceite de motor. Bien, empezamos por el análisis de aceite virgen. Como siempre, con el cuadro de los aditivos. Tenemos fósforo 655, zinc 758, calcio 1077, magnesio 745, boro 251, molibdeno 87. Tenemos aquí un paquete detergente y neutralizante compuesto por calcio y magnesio, que es bastante obvio en un aceite con API SP, ILSAC, F6A. Llama la atención de que en este modelo hybrid, digamos lo que es la reserva alcalina, parece ser que en principio tiene pinta de estar más elevada. Básicamente porque muchas formulaciones modernas, digamos, de aceite de ese tipo están alrededor de 1500, 1600 como mucho, y en este caso estamos rozando 1800, 1900 partes por millón. La suma entre los dos, entre magnesio y calcio, pues es bastante más elevado. No es el primer aceite hybrid que vemos con un potente, digamos, paquete detergente y neutralizante. Además, eso está apoyado por el boro y sabemos que el boro puede desempeñar, digamos, también funciones dispersantes y también puede actuar como modificador de fricción. Tema ZDDP. La última tendencia de ese tipo de aceite es prácticamente estar más cerca de, digamos, entre 600 y 700 y no sobrepasar los 800 partes por millón. Eso es completamente normal. Molibdeno 87 probablemente es de tipo trinuclear, básicamente porque eso es lo que están empleando, digamos, ese fabricante Infineon de, digamos, que produce el paquete de aditivos. Por cierto, los que no lo sabéis, digamos, el fabricante de aditivos Infineon pertenece tanto a Shell como a ExxonMobil. De alguna manera, ese fabricante es, digamos, propiedad de esos dos fabricantes. A continuación, el cuadro de potasio, sodio y silicio. Potasio y sodio a cero, no tenemos presencia de estos aditivos. Silicio, silicón,
3 partes por millón. Estos son aditivos siloxanos que se encargan de hacer la función antiespumante. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. Viscosidad a 40 grados, 43,8. Viscosidad a 100 grados, 8,48. Esto nos da un índice de viscosidad de 174. Bien, tenemos reserva alcalina TBN, según el método de aceite virgen, 7,95. Luego, el TAN, digamos lo que es la acidez, 1,14. Y bien, este laboratorio nos ha medido oxidación 9,1 y nitración 4,3. Además, este laboratorio ha medido algunas cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, ha medido la temperatura de congelación, que es de menos 47 grados. Este valor probablemente está delatando de que no se trata de un aceite base GTL, básicamente porque los competidores, por ejemplo, como ya he mencionado al principio, el modelo ASL 0W20, ese mismo laboratorio ha medido menos 59 grados de temperatura de congelación. Y también el modelo AVL 0W20, este mismo laboratorio ha medido menos 62 grados de congelación. Si comparamos esos tres aceites, automáticamente nos pueden dar pistas de que en ese modelo de aceite hybrid no se ha utilizado aceite base GTL, o si se ha utilizado, no es en su mayoría. Continúo. Este laboratorio nos ha medido el azufre y el valor de azufre que ha dado este aceite es de 0,292. Para que nos entendamos, esto es 0,3, literalmente redondeando, 0,3% de azufre es un valor, digamos, máximo permitido, lo que pueden utilizar los fabricantes. Si comparamos esto automáticamente con el modelo ASL 0W20, este mismo laboratorio para este modelo de aceite ha medido 0,178. Por lo tanto, estamos hablando de 0,2. Estamos hablando de un aceite que tiene diferente, digamos, cantidad de azufre. Por lo tanto, aquí indudablemente tenemos una diferencia bastante grande. Si vemos el modelo de aceite AVL 0W20, que este mismo laboratorio ha medido el azufre 0,186. Y entonces estamos a lo mismo. Tenemos 0,2% de azufre. Y esto nos da una diferencia bastante grande. A continuación voy a poner la espectroscopia. Como ya sabéis, ya he informado en más de una ocasión de que ese tipo de prueba de espectroscopia no nos pueden revelar digamos, de una manera exacta la cantidad de aceite base utilizado y el tipo de aceite base utilizado. Básicamente porque, digamos, la espectroscopia se encarga de hacer una medición a 722 y ese pico es representado, digamos, para todas las bases y todo lo que está utilizando, digamos, un fabricante. Para poder ver de una forma aislada qué tipo de bases se han utilizado, hay que hacer otro tipo de prueba llamada cromatografía de gases. Esa cromatografía de gases literalmente no se suele realizar, no se utiliza porque básicamente es que falta mucha experiencia en ese tipo de pruebas. Por lo tanto, no es solo realizarla, también hay que tener experiencia a la hora de formular aceite, a la hora de interpretar estos picos. De alguna manera, con una cromatografía de gases se puede ver el aceite base mineral, el aceite base PAV, el aceite base GTL, el aceite base grupo 3 y todos los tipos de bases. Solamente con una espectroscopia, viendo un pico de 722, nos da uno
con 0,1 y eso no nos está diciendo absolutamente nada. Los otros dos modelos de aceite de la marca Shell, el modelo ASL0W20 y el modelo AVL0W20, han dado exactamente el mismo pico a 722, están dando el valor 1. Por lo tanto, ese tipo de prueba no nos sirve para poder identificar si un fabricante ha utilizado aceite base GTL o ha utilizado aceite base HC del tipo VHVI. Llegamos a la parte final del vídeo y ahora voy a hacer un breve resumen. Este aceite que ha fabricado este fabricante Shell tiene un enfoque, digamos, muy claro. Poner la palabra hybrid tiene un significado. No se puede poner esa palabra hybrid si no tiene, digamos, un enfoque directo a lo que va destinado este aceite. Entonces, en base a las pruebas que estamos realizando de aceite usado, sabemos que los vehículos, digamos, híbridos, incluidos los de Toyota, que se supone que son los mejores de los mejores, al utilizar doble sistema de inyección, tanto directa como indirecta, sufren de dilución. Y de alguna manera, estos motores con parada y arranque continuo, pues literalmente la gente desconoce que también tienen problemas de dilución y los fabricantes lo saben muy bien. En este caso, ese fabricante ha formulado un aceite con un enfoque, digamos, directamente a ir a paliar, digamos, un problema que está relacionado con bastante contaminante y de esta manera ha utilizado un aceite base que no es exclusivamente GTL. Ahí ya no puedo decir yo si ha utilizado aceite base HC o ha utilizado un mix de bases. Probablemente este fabricante sigue utilizando aceite base GTL, pero en una menor cantidad. Ya no podré decir yo si es la mitad o muy poquito, eso ya no hay forma de saberlo. Básicamente porque el pico de espectroscopia de 722 no es representante para poder identificar qué tipo de base ha utilizado el fabricante. En ficha de seguridad tenemos una declaración nada clara y no se puede determinar en absoluto qué tipo de base ha utilizado. Básicamente porque ahí consta de 0 a 90 que puede haber utilizado uno o varios tipos de aceite base. Por lo tanto, eso no nos está diciendo absolutamente nada. Comparativamente con los otros modelos de la marca Shell, digamos los modelos ASL y AVL, estos dos modelos declaran exclusivamente aceite base GTL en su mayoría, digamos, de porcentaje. Uno declara entre 70 y 90 y el otro declara entre 80 y 90. Por lo tanto, ahí sí podemos decir de que se trata de formulación exclusiva GTL. Bien, el fabricante es obvio de que al realizar ese tipo de formulación se ha enfocado de que la base que ha utilizado es mejor para este tipo de aplicaciones, para este tipo de motores híbridos que pueden sufrir de muchos contaminantes. Hemos visto el azufre que no tiene nada que ver con el azufre de un aceite formulado con aceite base GTL. Hemos visto de que la temperatura de congelación medida por el laboratorio no tiene absolutamente nada que ver con los otros dos modelos que están rozando los 60 grados de temperatura de congelación y en este caso este modelo se ha quedado en menos 47 grados. Básicamente con eso sabemos de que el aceite utilizado no es como poco en toda su totalidad de aceite base GTL y es probable que el fabricante se podría haber decantado perfectamente por el uso de aceite base HC, podría ser HC, grupo 2, grupo 3, podría haber sido un mix de base, por alguna razón. Y la razón que yo creo que es que el manejo de los contaminantes es muchísimo mejor con ese tipo de base que aceite base GTL. Bien, respondiendo a la pregunta a estos usuarios que me han hecho si el aceite base GTL es la mejor base, yo diría que no. No existe mejor base. No se puede demonizar ninguna base. Hay que, digamos, ver las cosas con, digamos, eh, cada base tiene sus puntos fuertes y sus carencias. Se sabe que el aceite base GTL es una base seca,
es una base que no tiene la capacidad natural de manejo de contaminante, como si fuera un aceite base grupo 2, grupo HC, base mineral, y ese tipo de base se considera aceite base secas que no son lo ideal. No puedes formular un aceite de alta viscosidad con aceite base GTL. El GTL tiene, digamos, un máximo y creo que si no me equivoco, 8 o 10 centistoque, es decir, aceite base no puede llegar a más de esto. Aparte de eso, ese tipo de bases de alta viscosidad supongo que son muchísimo más caros y más difíciles de producir. Y por lo tanto, tiene carencia, igual que el aceite base HC, VH, VI. Ese también no se puede fabricar con aceite base muy viscoso. Y pues de igual modo, con los procesos de refinación, ese tipo de bases empiezan a tener bastante carencia con el manejo de los contaminantes. También la solubilidad de todo, pues bueno, pues no son las bases ideales. ¿Que tiene ventaja? Indudablemente. Para Siberia, a menos 60 grados, ahí les viene muy bien. Pero yo no vivo en Siberia, yo vivo en España y lo máximo de temperatura baja que yo recuerdo en invierno en mi zona, por debajo de -5, -7, rara vez he visto caer estas temperaturas. Por lo tanto, para mí, un aceite exclusivamente formulado con aceite base para poder llegar a -60 grados no es lo que realmente me interesa. ¿De acuerdo? Ese tipo de base GTL tiene una ventaja de tener mejores características de evaporación NOAC respecto a otro tipo de base, por ejemplo HC, pero tampoco es criterio para elegir un aceite, básicamente porque se sabe de que el NOAC no es exclusivamente representante en todo lo que sucede en un motor. De hecho, el estándar, digamos, el futuro estándar ILSAC GF7 se va a encargar de medir digamos, lo que es la temperatura de evaporación de los aceites a 150 grados. Ya no se van a medir los aceites a 250 grados de una forma estática. Esto es un error. En un motor el aceite no es estático. En un motor tenemos refrigeración y por lo tanto el aceite está circulando continuamente y se está refrigerando continuamente. Por lo tanto, un aceite campeón en NOAC para mí no es tema porque yo no realizo uso racing y tampoco me dedico a buscar lo máximo de un aceite. Tema azufre, pues eso en un principio puede ser algo muy bueno, muy positivo, pero también se sabe que el azufre es un antidesgaste muy potente y una base muy refinada tampoco es lo ideal. 0,3% ya está bastante más que refinado y por lo tanto llegar a refinarlo aún más a 0, a 0,2 con ese tipo de base GTL, para mí personalmente no hay necesidad de llegar tan bajo. Bien, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo que va en respuesta a, digamos, a las preguntas que me han hecho varios usuarios y así he aprovechado y he realizado un vídeo de un aceite que me parece muy interesante. Próximamente iré probando en bastantes aceites de vehículos híbridos de la marca Toyota y en estos vehículos híbridos podemos ver efectivamente de que se puede dar casos de dilución y por lo tanto ese tipo de aceites con un enfoque para, digamos, para minimizar los daños de dilución y contaminación es bastante interesante. De ahí que utilizar un aceite correctamente formulado con ese tipo de enfoque para vehículos híbridos me parece muy acertado. Sin más, me despido. Hasta la próxima.